La gran pregunta, yo comparto un poco la visión que tiene Cristian, la gran pregunta clave es por qué en los países de América Latina, a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho en materia de medios alternativos de resolución de conflictos, la judicialización es cada vez mayor, el número de procesos es cada vez mayor y sigue la gente pensando de que la solución a los problemas se obtiene a través del dictado de una sentencia, cuando en realidad la mayor parte de las veces es difícil que un sistema de justicia resuelva los problemas de la gente, fundamentalmente en materias como familia, el laboral, temas que son sumamente complicados. Entonces a mí me parece que acá seguimos teniendo una enorme cultura de judicialización, y esa enorme cultura de judicialización requiere enorme difusión de un menú de opciones para la persona que acude al sistema de justicia visto con este enfoque sistémico integral, y que ese menú de opciones sea claro y que ese menú de opciones esté suficientemente difundido. Si hoy le preguntáramos a cualquier ciudadano qué puede hacer si una persona no cumple una obligación, diría: tengo que ir a hacer un juicio. Nadie, por lo menos en Uruguay y en muchos países que conocen, nadie dice: no, puedo ir a una mediación o a una conciliación o a un arbitraje. No, la solución es: tendría que ir a un juicio, no le puedo pagar al abogado, tendría que ir a un juicio, no voy a ir porque no puedo acceder. Pero en realidad nadie plantea el menú de opciones, nadie tiene adquirido, como pasa en algunos países de Europa, quizás por esta deficiencia que señalaba Cristian desde el punto de vista de los niveles culturales, económicos y demás. Entonces a mí me parece que un primer tema que tendríamos que evaluar es cómo implementar ese menú de opciones, cómo difundir ese menú de opciones de las posibles puertas al sistema. Y creo que en ese menú de opciones, a pesar de que no es un modo alternativo de resolución de conflictos, tiene que estar la justicia de pequeñas causas, porque creo que va a ser muy difícil en un proceso inmediato lograr cambiar esta cultura de judicialización. Y por lo menos la justicia de pequeñas causas le da una respuesta un poquito más cercana al ciudadano a la posibilidad de llegar a ese sistema. Otra de las tantas preguntas que estaban dando vuelta, y creo que Macarena algo se refirió, refiere a la obligatoriedad o no obligatoriedad. Y acá la verdad es que no hay una respuesta sencilla. Con respecto, como les comentaba hoy, a la conciliación, hay muchas experiencias que han dado que la conciliación previa obligatoria ha sido un gran fracaso. Por otro lado, la obligatoriedad en fase intraprocesal de tentar la conciliación, en algunos sistemas de tentar una especie de mediación, ha tenido algunos resultados mejores, pero siempre dependiendo muchísimo de el juez o el mediador o el conciliador que esté participando. Es muy curioso que en casi todos los países donde se hacen relevamientos cuantitativos cambian sustancialmente los resultados por órgano, por tribunal, y eso depende obviamente de las capacidades, de las habilidades y de la voluntad y dedicación que pone esa persona que está siendo titular de la conciliación, de la mediación, sea interprocesal o previa. Otra gran pregunta o gran duda refiere a la asistencia letrada. Yo algo comenté referido a la justicia de pequeñas causas, pero también esta duda se mantiene en relación a otras cuestiones. Y realmente aquí tiene una enorme vinculación la asistencia letrada con las calificaciones y preparación que pueda tener el conciliador o el mediador. Creo que Leonardo hacer una pregunta referente a eso también, porque aquí el gran tema es cómo hacemos para garantizar de algún modo que el conciliador o el mediador, con un trabajo activo, con un trabajo proactivo para acercar a las partes, no incurra eventualmente en violaciones en una solución normativa, sobre todo cuando en casi todos nuestros países empezaron a proliferar las leyes de orden público. Cuando el legislador le quiere dar importancia a una ley, le pone como primer artículo, como último artículo, esta ley es de orden público. Y esto genera o puede generar dificultades al momento de acuerdos que puedan implicar la renuncia de derechos que estén sujetos a un régimen de orden público o de indisponibilidad según los casos. Obviamente el tema de la capacitación se transforma en un tema central, y casi todas las reformas que se han hecho en materia de mediación y conciliación fundamentalmente han olvidado, o ha sido difícil la implementación efectiva de este punto. En cuanto a las materias, ese es el otro gran punto. O sea, respecto de qué materias vamos a implementar esto con miras a una reforma general. Bueno, lo tenemos en familia, lo tenemos en laboral, pero llevamos estos sistemas a todas las materias y con qué límite.
y en todas las materias podemos evadir la asistencia letrada obligatoria o no. Este también es un problema que está vinculado al punto anterior que yo planteaba de la normatividad y a la posible indisponibilidad de determinados derechos o de determinadas regulaciones por su carácter de orden público. En algunos países incluso hay un enorme debate acerca de si el Estado puede conciliar y transigir, porque eventualmente en muchas cuestiones del Estado no podría ocurrir eso. En otros países esto está superado, ya está solucionado y se admite plenamente la posibilidad de negociación y de alcance de acuerdos por parte del Estado. En cuanto al arbitraje, me parece que también es un tema que tiene que ver con la cultura jurídica. Hay países en los cuales prácticamente es imposible que en las opciones esté el arbitraje. Y ha sido bastante difícil ver al arbitraje como un medio accesible a todas las personas y se sigue viendo el arbitraje como un instrumento de litigación de la clase alta, como decía hoy, o de aquellos que tienen recursos suficientes. Entonces me parecen interesantes algunas experiencias de derecho comparado en materia de arbitraje de consumo, que creo que así se ha podido buscar implementar un proceso arbitral sumamente simple. Hay una experiencia interesante en España, por ejemplo, donde se han buscado instrumentos sencillos para lograr procesos de arbitraje que puedan ser como una especie de paralelo de complementación de la justicia de pequeñas causas por otra vía. Y donde además acá puede entrar la equidad, pueden entrar las especialidades técnicas de las personas que intervienen, que no necesariamente sean abogados, sino que sean de repente de otras especialidades vinculadas a la especialidad, como veía lo que mencionaban ustedes de la mediación en salud en Chile, donde hay una especialidad concreta. Y finalmente el otro planteo que se hacía de la ejecución, bueno, realmente creo que el problema de por qué no se implementan adecuados mecanismos de ejecución de estas decisiones es porque todavía, al menos no se han encontrado cuáles. Todavía es bastante difícil pensar en mecanismos que hayan tenido eficiencia. Incluso muchísimas de las soluciones que se ven hoy como mecanismos ideales en los papeles han fracasado rotundamente. La ejecución provisional de la sentencia, por ejemplo, que fue, bueno, como así uno de los ejemplos paradigmáticos de modernización del proceso de ejecución en España, prácticamente no tiene aplicación. En Uruguay regulamos la ejecución provisional y discutimos años de cómo iba a ser. Hubo tres casos de ejecución provisional en 20 años. O sea, ¿por qué? Porque ningún abogado se anima a ejecutar provisoriamente la sentencia, so pena de pagar los daños sin perjuicio a posteriori, cuando sabe que la segunda instancia tarda poco. En Uruguay, por suerte, la segunda instancia se mejoró mucho y estamos en un promedio de 5 meses en la segunda instancia. Entonces uno dice, si esperé toda la primera instancia y espero un poco más y no ejecuto provisionalmente. En España está ocurriendo prácticamente lo mismo con la ejecución provisional. Entonces, a veces en el diseño teórico el instrumento es muy bueno, pero luego cuando llegamos a la práctica o por cultura jurídica o por determinadas características concretas hacen que no funcione. El otro instrumento también, la famosa declaración de los bienes, la declaración jurada de los bienes del deudor, es un instrumento absolutamente teórico. Probablemente en un sistema germano funcione perfecto. Para los latinos, es un sistema que me parece a mí de bastante poca aplicación práctica. Entonces, en definitiva, yo creo que quizás sería un buen desafío para dejar planteado cómo hacemos para mejorar el proceso de ejecución, más allá de algunas herramientas muy útiles que el proyecto de reforma chileno considera, como es el tema del agente del oficial de ejecución, que toma un poco las ideas del sistema francés, que a mí me parece que es un acierto ir por ese camino de tratar de judicializar determinadas etapas, porque la burocracia de funcionamiento del tribunal hace que no sean los mejores o los más aptos para lograr la ejecución. Pero más allá de esos instrumentos concretos específicos, la verdad es que las dificultades han sido muy grandes en encontrar soluciones concretas. Bueno, y como quería terminar exactamente 6:30, me tengo unos minutos de mí. Muchas gracias.